para empezar, muchas gracias al CEP de Jerez y a la Fundación Caballero Bonal por organizar un año más este Congreso de Literatura e invitarnos a participar en él. Para mí es un gustazo compartir espacio y aire con todos estos maestros y maestras, compañeros y compañeras, y respirar bajo la misma o similar vibración durante estas horas. Las que van dejando las palabras de los que por este estrado pasan y las que van pronunciando también los que desde ahí intercambiamos opiniones. El tema de esta edición número 14 del Congreso no puede ser más sugerente, aperturista y rompedor a priori, heterodoxos y transgresores. El formato ortodoxo me sugiere lo difícil que es transgredir, incluso cuando el título lo reclama y nos lo ponen tan en bandeja. Hoy tengo el placer de presentar a Fanny Rubio, mujer rebelde, de personalidad contestataria, de divertida ironía y convencida de las palabras. Por mantener el ritmo en esta mesa, pensaba traerme a la presentación una peluca roja, a juego con Fanny. Pero aunque he sentido esa llamada intensa, no lo he hecho porque me ha dado mucho reparo y no sabía lo que ustedes podrían pensar de mí. Y es que no es nada fácil ser transgresora. En fin, todo esto para contarles que cuando Fernando Domínguez Bellido, gerente de la Fundación, y Manuel Bernal, asesor del CEP, me plantearon que pensase mis preferencias a la hora de presentar ponente, yo elegí a Fanny Rubio, porque me parecía que poseía la virtud de la autenticidad y porque el tema de su ponencia me resultaba, imagino que como a la mayoría de ustedes, fascinante. Era una de mis dos fascinaciones a priori del Congreso de este año, el poema Espacio del último Juan Ramón Jiménez. Así que, por todo ello, hoy es una delicia, no exenta de curiosidad, tener a Fanny tan cerca. De la que Alberti decía, Fanny cada vez más clara, sus aguas alzan cada vez más luz. Dice Fanny Rubio, creo que hay una búsqueda que nos conecta con el arte, con el reconocimiento de que el Dios no hay que buscarlo fuera, que está dentro. Y al hilo de estas palabras suyas me viene una imagen que me sugería un amigo pintor hace unos días, donde creo que podríamos situar a Fanny Rubio y, por supuesto, a Juan Ramón, al último Juan Ramón, tan cerca de él mismo. Este amigo y pintor me diseñaba el camino por la vida mediante la siguiente alegoría, a ver si ustedes pueden visualizarla. El dibujo consiste en que estamos en el interior de una estructura helicoidal del ADN que gira constantemente a nuestro alrededor y forma a la vez parte de nosotros. Y desde ese interior donde estamos situados vamos en ascenso o en descenso, observando los paisajes de la vida, siempre desde ese punto de vista intransferible y único. Los paisajes que aparecen en cada giro, similares, repetidos pero con variaciones. A la vez, esa es la misma imagen que está grabada en nuestro interior y así podemos, desde nuestra autenticidad, relacionarnos sanamente con las circunstancias. Y así, observando el giro, en el ser que gira, veo a Fanny Rubio en su búsqueda vital y literaria. Dado el permiso de vivir, sentir, decir, escribir, hablar, desde la autenticidad, inevitablemente la individualidad creadora de Fanny se manifiesta en los ámbitos de la vida. Y teniendo el valor que ella tiene y la fe en quien es, inevitablemente inherente a ser humana, la transgresión aparece. En esa positiva radicalidad de no renunciar a ser desde el eje de observar y participar en las circunstancias de nuestra hélice, de su hélice particular, se despierta ese Dios interno, creo, la sensación de estar viva. Y me parece que por ahí anda Fanny Rubio, no sé si me equivoco, tocando la luz del fondo para afirmar la voz que no se ha pronunciado. Hoy estamos aquí en su compañía porque hace mucho tiempo Fanny conoció las primeras palabras a través de las contadoras de cuentos que iban a comprar a la tienda de su padre en su pueblo, Linares. En la trastienda tenían un diccionario de la lengua al que recurría toda la familia para identificar las expresiones sabias de las mujeres de la sierra. Dice Fanny que Fanny es el primer nombre que recuerda que le llamaban en su pueblo, porque ella parecía a alguien muy pequeña. Dice que como sigue siendo ahora. Su abuela, que se llamaba como ella, Francisca, igual que ella se llama en los papeles, era libertaria y escritora
en periódicos. Pero decía que ella era indigna de ese nombre por lo pequeña que resultó. Entonces, pues, aunque le encantaría firmar sus libros como Francisca Rubio, parece ser que sus editores de momento no la dejan. Fanny Rubio Gámez, jienense de Linares, doctora en Filología Románica, es actualmente catedrática de Literatura en la Universidad Complutense de Madrid, después de haber ejercido como docente en la Universidad de Granada, maître de conférence en la Universidad de Fez entre el 74 y 76, donde contribuyó a poner en marcha la sección de español y directora del Instituto Cervantes de Roma entre el 2006 y el 2008. Colaboradora de prensa y televisión, dirigió también los cursos de Humanidades de la Universidad Complutense en El Escorial y ha sido conferenciante en numerosas universidades del mundo. Cito solo algunos de sus tantas publicaciones. Estudios de crítica literaria, entre otros, Revistas Poéticas Españolas 1939-1975 y Poesía Española Contemporánea, publicado en el 81, se han convertido en libros de obligada consulta para la filología moderna. Como ensayista, El embrujo de amar y la dirección de El Quijote en clave de mujeres, innovador estudio en el que críticos, investigadores del siglo de oro y escritoras contemporáneas aportan su punto de vista a la hora de reconstruir los elementos característicos de la visión femenina del mundo de Cervantes. Entre sus ensayos más recientes están El Juan Ramón de Aurora de Albornoz y Baeza de Machado. Además del ensayo, ha cultivado la poesía y la novela. Como narradora cabe destacar El Dios dormido, diálogo entre María Magdalena y su Dios sanador, Fuegos de invierno bajo los puentes de Madrid, colección de relatos, y su trilogía compuesta por La sal del chocolate, La casa del halcón y El hijo del aire. Se han realizado traducciones de estos libros, así como de su poesía, Dresde, Retracciones y reverso, etc., a distintas lenguas. En 2009 le fue concedida por el jefe del Estado la encomienda de Isabel la Católica por su trabajo cultural en Italia al servicio de la nación española. Es la obra de Fanny el viaje continuo, como complemento de la lectura, condición sin la que no es posible su escritura, el nomadismo, el vagabundeo. Fernanda Rubio Gámez cree en el Dios de las palabras, en las palabras inmortales, que viven después de muerto el último de los hablantes y crean vida en el aire. Y cree que cuando una las comparte, lo hace para enviar, según su propio decir, con ellas algo así como el mensaje dentro de la botella que cualquiera querría encontrarse a orillas del mar. Así que abramos la botella y dejémonos sentir desde la fortuna y la autenticidad para poder disfrutar hoy de tener entre nosotros y nosotras a Fanny Rubio con un tema tan fascinante como el poema Espacio de Juan Ramón Jiménez, girando entre sus palabras y a nuestro alrededor en forma helicoidal. Gracias. Gracias a los organizadores, a José Manuel Caballero Bonal en primer lugar, por haber contado conmigo en este ciclo tan necesario, tan importante en un país con tanta sequía, pese a que está lloviendo, cultural. El mundo de la heterodoxia en poesía tiene momentos verdaderamente importantes. Yo creo que el primero de ellos es el de la mística de Juan de la Cruz o la prosa de Teresa de Ávila. Son los dos grandes transgresores del Renacimiento que a lo largo del tiempo van a constituir distintos lenguajes prolongados en el tiempo y en distintas obras a lo largo de estos siglos transcurridos. Pero es la poesía la que reúne, aunque está Larra en la prosa, está Clarín, ¿no? Leopoldo Alas o Juan Goytisolo en el siglo XX, pero es la poesía la que reúne un mayor número de transgresores y un mayor número de heterodoxos. Tal vez porque la poesía es una actividad de minorías. Cuando uno va a una gran librería encuentra un estante con 20 libros que representan todo un siglo. Esos 20 autores son los heterodoxos de cada siglo. Son los heterodoxos de la poesía del siglo XX. Por tanto, podemos incluso afirmar que Juan Ramón Jiménez es una de las cumbres de esa heterodoxia
pero en estrecho contacto con los transgresores de la época, los transgresores modernistas, el transgresor Unamuno, el transgresor Valle Inclán o, a su manera, en alguna medida también el transgresor Antonio Machado. Y luego los transgresores de esta familia que tiene parte doctrinal, la lámpara maravillosa de Valle Inclán es justamente esa parte doctrinal, parte filosófica, el vivir soñando o el sentir pensando de Unamuno, ¿no? O el desacuerdo con los poetas oficiales de su tiempo, como Antonio Machado, que estaba en desacuerdo con los poetas del día, o el poeta que acepta el conocimiento, la revelación, la visión, ¿no? De ahí, ¿no?, llegamos a Juan Ramón, pero también a los postistas. Ahora mismo hemos escuchado al profesor Jaume Pont. Los postistas, los neosurrealistas, se va a hablar de Cirlot también, los grandes visionarios de la posguerra o los grandes disidentes de la posguerra, en el exilio, Prados, en España, Ori, Crespo, Otero, Cirlot, Caballero Bonal, Valente. Por tanto, la familia heterodoxa de la poesía española moderna, de la modernidad, está muy nutrida, pero todos vivimos en contacto con ellos. Es verdad que no siempre estos poetas son los poetas culturalmente correctos o políticamente correctos de la historia literaria. Es curioso que es una norma que se repite en todos los heterodoxos, que en un primer tiempo condenados al destierro o al exilio, a la expulsión, al viaje, querido o no querido, ¿no?, son atacados, odiados, calumniados o simplemente ironizados, así en ese neologismo, por los poetas jóvenes de su tiempo. Pero a la larga, todos los que los han atacado, los que los han ridiculizado, los que los han olvidado, los que los han ninguneado, se arrodillan delante de sus obras. Pasó con Juan Ramón, pasó con Unamuno, pasó con Valle Inclán, pasa en alguna medida con Juan Ramón Jiménez, porque negarlo es aceptar solo su primera etapa y es negar la segunda, por tanto está negado, está desterrado, está ninguneado por muchos poetas de toda la posguerra, pero también pasa con otros poetas menores, no en categoría, sino en edad, como ha sido Valente, como ha sido Juan Goytisolo, que también tiene una escritura poética en sus últimas obras, ha pasado con José Manuel Caballero Bonal, y así con muchos otros. Pero no importa. La seña de identidad del heterodoxo y del transgresor es ser eliminado de las antologías, es ser excluido de la academia, es ser burlado en alguna medida, es el chistecito fácil, o es simplemente que no se puede incluir en esta antología porque escribe prosa, o no es novelista porque escribe poesía, esa negación cordial que sucede en las distintas escuelas literarias. Pero digo que no importa, porque en el tiempo ese destierro, esa pequeña exclusión, es una pequeñísima, pequeñísima circunstancia al lado del papel protagonista que van a ejercer sus obras a lo largo del tiempo, porque son obras que van a vencer a la muerte. Por tanto, debemos a Aurora de Albornoz, a Gerardo Diego, a José García Nieto, a Ricardo Gullón, a Graciela Palau de Nemes, a Howard Jung, a Javier Blasco, a Ignacio Prat, las alusiones y los estudios, o Teresa Font, acerca de Juan Ramón Jiménez y del poema Espacio. Y hay ediciones muy recomendables en la actualidad que se pueden conseguir fácilmente. En el siglo XXI, la antología de Colinas del año 2002, la de Soledad González Ródenas del 2007, la de las ediciones de los diarios de Zenobia Camprubí, las ediciones de Graciela Palau de Nemes de 2006 en Puerto Rico, la edición de Leyenda de Antonio Sánchez Romeralo y María Estela Arreche de 2006, o la prosa lírica de Javier Blasco y Teresa Gómez Trueba, 2009, o las publicaciones de Rocío Bejarano y Joaquín Jansó, su edición crítica del Dios deseado y deseante en Acal y la edición crítica con ilustraciones de Espacio del mismo 2012. Es decir,
estamos ya ante esa reverencia desde el propio mundo editorial, desde el mundo universitario, y no solo de la crítica entregada en los años 70, 80. La pionera va a ser Aurora de Albornoz, que editó Espacio por primera vez en España el libro, primera vez en revista lo editó García Nieto en Poesía Española, pero en libro la primera fue Aurora de Albornoz en el año 74. La editorial Júcar, titulada En el otro costado, esa antología de poemas mayores que rodean la creación de Espacio. Él venía, evidentemente, como hijo del Parnaso, como heredero del Parnaso, de una reivindicación del arte por el arte, y una irrenunciable vocación de poeta. Él hereda de los simbolistas franceses, luego dirá que los simbolistas franceses no son originales. El original fue San Juan de la Cruz, que fue el padre del simbolismo francés. Pero bueno, eso lo va a decir en sus conferencias sobre modernismo. Él va a decir que lo importante de un poeta es desarrollar su conciencia crítica, su sentido de la libertad interior y de la belleza que va a ser absoluta a lo largo del tiempo. Él organiza precozmente, como todos los poetas, libros primerizos que luego odia, practica la moda del momento, una escritura melancólica y romántica en rimas. Él se afirma en la tendencia simbolista que nunca va a abandonar y se pronuncia por una poesía pura que muchos van a empezar a definir como poesía de Torre de Marfil. Va a ser el primer gran ataque a Juan Ramón Jiménez. No sabe por qué circula de unos a otros la idea de que Juan Ramón se aísla, de que se encierra. Es verdad que se encierra, pero también sale. Y circulan muchas bromas, sobre todo de la generación del 27, del grupo poético del 27, sobre su soledad extrema. Todos sabemos también que Juan Ramón Jiménez convierte su casa de la calle Padilla en un orfanato de niños y en una casa de acogida de niños de la República. Él firma manifiestos, él crea comités de ayuda a la España republicana vencida, etc. Por tanto, esa introspección él la justifica porque son periodos de búsqueda. El introspectivo busca, lee, trabaja. Su trabajo gustoso será uno de los conceptos más constantes en la elaboración de la idea de comunismo poético, es decir, trabajar en lo que te gusta todo el tiempo. Luego se fue vistiendo de no sé qué ropajes, escribe refiriéndose posiblemente a la soledad sonora, estamos todavía en el año 11. Cuando más tarde Juan Ramón sea crítico de sí mismo, llamará a esa etapa, que cierra en el año 1916, como periodo sensitivo frente al periodo intelectual, que coincide cronológicamente con su segundo viaje a América. El primer viaje a América es el de Diario de un poeta recién casado, que sacará el libro en 1916. Hasta el año 16, que es una de las marcas, de las fronteras más fuertes de la poesía juanramoniana, Juan Ramón es un maestro ya en pos de la poesía. Pero es en Diario de un poeta recién casado cuando dice: quiero escribir la palabra desnuda, porque no se trata de decir cosas chocantes, aquí ya está atacando a los vanguardistas, sino de decir la verdad. Aquí se afirma como poeta veraz. La verdad será un concepto juanramoniano del que no abjurará jamás. Imagínense que llevamos 20 años en que la poesía ya es mentira. Parece que ya el concepto de verdad no funciona para un lector. Pues atención a este concepto de veracidad, que es el concepto de veraz que tiene también Valente o que tiene también Crespo. La verdad no es solo lo que te da la realidad, la verdad es lo que tú descubres en la realidad. La verdad también es la realidad alternativa, anclada en un proceso verbal. La verdad es la conciencia. Así que el poeta inaugura un camino hacia lo absoluto inalcanzable. Utiliza el poema breve, sí, y utiliza la canción, sí, pero asimila la lectura de los poetas ingleses, que le van a llevar a saltar del verso a la prosa, de la escritura tradicionalmente impecable a la escritura coloquial, de la escritura escrita a la escritura hablada, o al habla escrita. Son Yeats, Frost, Thompson, Whitman, Hawkins y Poe. El salto que se produce en Juan Ramón Jiménez al tener contacto con la poesía inglesa
es uno de sus grandes logros. Estas obras de estos autores de lengua inglesa aparecen mediante citas explícitas, mediante intertexto, mediante en collage, y es ostensible en espacio. El diario, que es la víspera del gran proceso del poema espacio, tendrá mucho que ver con otras obras de la generación del Grupo del 27, de la generación más joven, que le tiene cierta manía, escritas desde o sobre América, como es Poeta en Nueva York. Es decir, en diario, yo hago la prueba en mis clases de poesía contemporánea en la universidad. Les leo un poema de diario de un poeta recién casado, sin decir el nombre, y pregunto, ¿de quién es? Todos responden, Lorca. Poeta en Nueva York. Se puede hacer ese cotejo y es una maravilla, es una prueba de fuego. Pero, en fin, buscando la esencia de lo poético, en eternidades, en piedra y cielo, la poesía normaliza el deseo de crear y de entrar en la belleza, no le toques ya más, etcétera, eso ya lo sabemos. Pues en esa fase final de la poesía juanramoniana, a partir de los años de guerra, del 36, se producen una serie de publicaciones importantes. Canción, en 1936, Viajes, él es nombrado agregado cultural honorífico de la Embajada de España en Washington, sale de España, llega a Nueva York, Puerto Rico, La Habana, pronuncia conferencias, da clases, colabora con el pueblo español y con el gobierno de la República. En 1939 se instala en Coral Gables, en la Florida, inicia la redacción de los romances de Coral Gables, sigue participando en campañas para ayudar a los intelectuales españoles en el exilio. Todo eso, lo que está sucediendo en este tiempo, en Juan Ramón Jiménez, está acompañado de una de sus grandes depresiones. Juan Ramón es un chico enfermizo, todos sabemos que desde aquellos años primeros, con el doctor Simarro, que hacía las curas del agua, que curaba muchas veces, pues recomendando muchos baños, recomendando alimentación con mucha agua, etc. Desde las curas en la casa del doctor Simarro, luego, los viajes a Francia, a casa del doctor Lalande, cerca de Burdeos, el pseudo enamoramiento de la señora Lalande. Ignacio Prat ha escrito mucho sobre ese muchacho despatriado, adolescente, enamoradizo, sensiblero, sensorial, lector furibundo. Las depresiones se van a acentuar en 1939. Juan Ramón Jiménez va a reflexionar mucho sobre el dolor y la muerte y el miedo a las clínicas, pero también la necesidad de vivir cerca de sus médicos, amigos, cerca del Hospital de Puerto Rico, porque se siente que tiene necesidad de ser cuidado en sus venidas abajo, ¿no? Sus problemas psicológicos, etc. Hay muchos libros escritos sobre esto. Simplemente cito el de Isabel Paraíso, que habla de los temas depresivos de Juan Ramón o de sus relaciones familiares, y también el de Enrique González Duro, que desde el punto de vista del psiquiatra, de la nueva psiquiatría, ha escrito también mucho sobre este Juan Ramón, los problemas de pareja, Juan Ramón y las mujeres, Juan Ramón y la poesía, etc. Pero lo importante es que en 1941 inicia la redacción de Espacio. Es una época en la que está con problemas depresivos fuertes, pero también participa en cursos de verano de la Universidad de Duke, se traslada a Washington, viaja mucho, trabaja en Alerta, va al grupo a una serie de guiones radiofónicos, publica Españoles de Tres Mundos, es decir, es un profesional de la literatura y un trabajador nato. Comienza la redacción de Una colina meridiana, trabaja en la reordenación de su obra, con proyectos de edición, la tercera antología, que va a salir en 1957. Es contratado como profesor. Si todos vemos a Juan Ramón en el sofá, pues no, también da clase. Está en el aula, todos los días, a todas horas. Lo que pasa es que hemos vivido, por cierto, ya se está superando, la idea de que o eres profesor o eres escritor, porque estaba mal visto. En la universidad ser poeta y en la poesía ser profesor. Ya por fin se va recuperando el doble hilo, porque es imposible que tú puedas ofrecer un buen libro de poemas si no tienes una idea de la poesía en el sentido más vertical, desde ayer hasta hoy, en el sentido más horizontal, de todos los tiempos y de todas las lenguas y de todos los espacios posibles. Tú no tienes ese estudio, tú no tienes ese trabajo. ¿Qué libro vas a ofrecer a la gente? El genio no está dentro. Está dentro cuando has leído mucha bibliografía. Si no, no hay genio interior. Pero bueno, se está superando. Quiero decir que ya por fin se está resolviendo esa dicotomía un poco extraña, que había que vivir de noche y estar durmiendo de día,
y ir a la universidad se hacía de manera vergonzante, ¿no? Porque claro, ¿qué van a pensar si yo me gano la vida? Juan Ramón se la ganaba, Unamuno se la ganaba, Antonio Machado se la ganaba, Valente se la ganaba, Caballero Bonal se la ganaba. Pero hemos pasado por muchas fases en que no había que ganarse la vida, porque parecía como si la poesía se quedara mucho más enriquecida con unos chorreones de whisky y algunas carcajadillas a destiempo. Perdón, se cierra el paréntesis. Seguimos a Aurora de Albornoz, cuando recuerda en multitud de ocasiones, y especialmente en el libro Juan Ramoniano de Eternidades, que ya es consciente de su poder creador. Intenta ordenar lo que él llama lo informe y manifiesta su deseo de separar la luz de la sombra, esos términos muy místicos, pero todavía no se habrá proyectado en la mística como lo hace en el último canto de Espacio, de sintetizar lo irracional con lo racional y tras pasar por la durísima experiencia de la guerra española y del trauma que él llama de mi allanamiento, lo dice en el poema Tiempo, también editado con Espacio por los últimos editores, el trauma del que llama allanamiento de su casa de la calle Padilla y la angustia por no llevar sus libros, por no llevar sus manuscritos, etcétera, sus problemas de pareja que ha contado González Duro, etcétera, es la época más dura del Juan Ramón interior, como consecuencia de esas secuelas históricas. Pero es ahí, justo en ese infierno, cuando viene el gran proyecto protagonizado por su tercera antología, por sus últimos libros, por sus conferencias de modernismo en Puerto Rico, y ahí viene Animal de fondo, Dios deseado y deseante, y el prólogo, que son prólogo ellos, a la redacción definitiva de Espacio, enmarcado, como he dicho, en ediciones españolas, como en El otro costado de Albornoz, que se editó en 1974. Consagra en esta época un rito que le lleva al Dios propio, Dios con minúscula y solitario, al Dios místico e intrapanteísta, que es la conciencia de lo bello. Lo que pasa es que asistimos al nombramiento de este fenómeno como conciencia de lo bello de la poesía última. Y en Animal de fondo ya lo vemos, en Dios deseado y deseante ya lo vemos. Estos poemas los escribí yo mientras pensaba ya en estas penúltimas de mi vida, repito, en lo que había yo hecho en este mundo para encontrar un Dios posible por la poesía, siempre con minúscula. Y pensé entonces que el camino hacia un Dios era el mismo que cualquier camino vocativo mío, el mío de escritor poético, en este caso, y que todo mi avance poético en la poesía era avance hacia Dios, porque estaba creando un mundo del cual había de ser el fin, un Dios. Y comprendí que el fin de mi vocación y de mi vida era esta aludida conciencia mejor bella, es decir, general, puesto que para mí todo es, o puede ser belleza y poesía, expresión de la belleza, eso lo escribe en Notas, Animal de fondo. Lo que más llama la atención de esta fase última es el esfuerzo, porque es verdadero esfuerzo, entrega, martirio, tortura, gusto por conseguir una poesía total. Poeta total, nos lo dice Aurora de Albornoz, discípula directa de Juan Ramón Jiménez en Puerto Rico, que dedicó su vida por igual a Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez, y lo dice en el prólogo, poeta total es el que logra la comunión con el universo, conservando, sin embargo, su voz personal. Poesía total, entonces, existe en la medida en que el poeta reconoce su Dios profundo y trabaja con un poema que se erige en cuerpo de fusión entre el ser del hombre y el ser del universo. Un cuerpo de fusión. Se podría llamar a esta etapa cuerpo de fusión de la poesía juanramoniana. Por una parte, regresa mentalmente a Andalucía, mentalmente, metafóricamente, cuando cita los paisajes de la Florida norteamericana donde viven en una casita en los primeros 40. Por otra, alimenta su escritura poética renaciente al mismo tiempo que está impartiendo las clases de modernismo en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, comenzando un 21 de enero de 1953. Espacio ya está maduro como poema, pero no tiene su versión definitiva. Y define en esas clases modernismo, considerándose el modernismo, soy yo, modernismo son los grandes poetas.
Modernismo es un movimiento de conciencia, que es literario, que es teológico, porque es un movimiento espiritual, pero también científico, porque de ahí van a surgir también sus lecturas de Einstein, su admiración por Einstein, su concepto de como en la mónada de Leibniz, la mónada de Abel Martín, la mónada de Antonio Machado, es el concepto de átomo en Juan Ramón Jiménez, que es el concepto de palabra poética, pero también científico, por tanto, que le va a servir como instrumento de este poema. Modernismo es una época, nos repite, como diría Díaz Canedo, es un himno gigante, como creó Bécquer, que es el padre del simbolismo y del modernismo español. No solo es un postromántico, sino que es un simbolista, ya. O el naturismo, con los mentores y los maestros Whitman, Nietzsche o Bergson. Y ellos van a latir como verdaderos átomos en la poesía juanramoniana de espacio. En la nota previa que incluye Juan Ramón a su seminario sobre modernismo, y donde dice que es un movimiento general teológico, científico y literario, afirma que ese movimiento seguirá llenando todo lo que queda de siglo. Estamos, pues, con una voz poética que se sitúa en medio de las distintas direcciones estéticas y derivaciones del modernismo, dejando meridianamente claro que aunque las direcciones estéticas vienen del simbolismo mal llamado francés, ya que Francia afirma lo copió de Estados Unidos, Poe, y Alemania, sobre todo Wagner, y España, sobre todo San Juan de la Cruz, en la magnífica traducción del monje de Solesmes. Toman distintas direcciones en cada país y en cada poeta. Y todo ese simbolismo en el que conviven Baudelaire, Verlaine, Mallarmé y Rimbaud va a estar también en Yeats, en Cummings, en Pound, en Eliot, en Rilke, en Unamuno, en Antonio Machado, en Rubén Darío, en Neruda, en Ungaretti y en Montale. Es decir, estamos ante un poeta lector, obsesivo lector, teórico de la literatura y crítico de la literatura de su tiempo, antes y después. Explica entonces, en esa breve introducción, que ese movimiento se apoya en los descubrimientos científicos modernos y sigue hablando de la ciencia. Cuando yo tenía 19 años, dice, leí esa palabra modernista aplicada a Nietzsche, aplicada a Ibsen, aplicada a Bergson. Y en España decían, ese tío modernista, aplicado a Unamuno. Justamente, ese grupo de cómplices modernistas decidirá los títulos unos de otros. Por ejemplo, a Juan Ramón le dará Almas de Violeta Darío y Ninfeas Valle Inclán. Se afirman, se corrigen. Él mismo va a corregir los poemas de Antonio Machado. Él será el gran consejero de Antonio Machado. Incluso el que hable con sus editores. El que decida qué va a cobrar Juan Ramón por cada libro editado. Juan Ramón Jiménez. Para que luego pensemos que era un señor envuelto en una sábana que iba de una habitación a otra que no quería escuchar las voces. Y es curioso que mientras Juan Ramón pone en orden en sus conferencias sus ideas sobre poética y sobre estética finisecular, y habla del sentido antiburgués de los poetas, cita a los científicos, repito, Einstein, y recuerda cómo la música, la pintura y la poesía están unidas a la ciencia y al pensamiento. Y es cuando pone en orden este texto, despacio. El fragmento primero del poema es publicado en Cuadernos Americanos en México en 1943. Se abre, no comienza, se abre. Si un poema que nace, se abre, no comienza. La poesía comienza mucho más atrás, siglos atrás. Tal vez en 1591, vete a saber. El fragmento primero se abre, no se empieza, no comienza. Es una circunferencia, por tanto. Y el tercer fragmento, después de la cantada polifónica, que es el segundo, el más breve, el tercer fragmento se llama sucesión, también sucesión 2, el primero era sucesión 1. La versión definitiva de los tres fragmentos se produce en la revista Poesía Española de García Nieto en 1954. Poesía entonces es abierta y es en sucesión.
No tiene comienzo ni final. Incluso espacio va a terminar con una pregunta. Por tanto, el lector está convencido de que viene una respuesta después, en el silencio. Los dioses no tuvieron más sustancia que la que tengo yo. Y es curioso que toda la crítica se ha empezado a interpretar qué son esos dioses con minúscula. Pero muy pocos han hablado de lo que es esa sustancia. Los dioses no tuvieron más sustancia que la que tengo yo. Y la protagonista no es el dios, es la sustancia. Es el átomo juanramoniano, el concepto de sustancia. Es la voz unificadora entre el dentro y el fuera, entre el ayer y el hoy, entre Cádiz, Moguer, Nueva York, Madrid, Puerto Rico. Es la sustancia que hay entre el yo y el tú y el ellos. Lo que está dentro y lo que está fuera. Eso es la sustancia. Lo que hace Dios al hombre es la sustancia. Lo que hace Dios al hombre es la sustancia última, en tanto que puede desarrollar las posibilidades del yo sustancial. Sustancial es un término de Valente continuamente utilizado. Albornoz cita en una selección de cartas de Juan Ramón, que Juan Ramón dice: alma y cuerpo son una misma sustancia y esencia. Sustancia es sinónimo de esencia. La sustancia captada unifica los temas, el átomo, unifica los intermediarios, las mediaciones, las escenas, pues es sustancia con tiempo. La sustancia tiene dentro el tiempo. Tiene dentro la naturaleza, tiene dentro el mar, los chopos. Los chopos eran de Madrid, estos chopos eran de Madrid, etc. La sustancia unificadora y articulada mueve el texto, espacio, desde lo oscuro hacia la luz, pero lo mueve en la conciencia que es hija de la sustancia, desprendida del yo y constituida en voz individual y general. A través, luego digamos, pues sí, pues que hay canciones, pero eso ya es la historia de la literatura. Hay canciones, hay poesía, hay prosa, hay creacionismo, hay surrealismo, hay escritura automática, ¿no? Claro que sí, hay estribillos, claro, eso ya desde el punto de vista literario. Pero desde el punto de vista estructural es una sustancia que se constituye en voz y en conciencia. Por tanto, es un proceso de un cosmos de seres animados e inanimados, ordenados del arte a la vida, de la vida a la muerte, del vacío a la materia, de la oquedad a la cumbre. Es decir, está lleno de ejes horizontales y de ejes verticales, en el tiempo y en el espacio. Del diálogo al monólogo dramático, de la cita, dulce como este sol es el amor, dulce como esta luz es el amor, de la segunda, la cantada, o los dioses no tuvieron más sustancia que la que tengo yo. De lo onírico al consciente y al subconsciente, de la historia literaria a la política, a la guerra, y lo pensé en la guerra, y después de la guerra, y en el destierro, aquí. Todo en movimiento permanente, por eso es poema flujo, seguido, de abajo a arriba, de ayer a hoy, a mañana, con sonidos, con músicas, con gritos, con voces, con textos ligados a un macrotexto y a un proceso de intertextualidad. Es esa sustancia básica de átomo de Juan Ramón, esa sustancia de poema, la que crea el presente perpetuo bersoniano, donde no hay pasado posible, donde todo es presente, todo es instante, donde existen superposiciones espaciotemporales continuas, y el ancla de esta poesía sustancial se concentra en un tiempo primordial, no circunstancial, no histórico, no real histórico, que recupera lo perdido a través de un proceso de revivencia. Gracias a esa sustancia, el poeta puede revivir lo que ha vivido. Y para recordar por qué he vivido, vengo a ti, río Jackson de mi mar. Que esto se relaciona inmediatamente con los cantos funerales hindúes, con todo el oriente que ha podido vivir a través de Rabindranath Tagore, de la India, el mismo Valle Inclán. Y para recordar por qué he vivido, son los cantos de los hindúes que llevan las cenizas al Ganges, las cenizas de sus muertos, y los tiran, y cantan cantos funerales que son justamente este. Y habla el muerto, no habla el vivo, porque solo un muerto puede decir, y para recordar por qué he vivido, vengo a ti, río Jackson de mi mar.
Esos procesos de revivencia impresionantes que se producen en un poema que admiraron todos, desde Gerardo Diego, que tiene además un manuscrito cuya existencia se desconocía y que ha sido editado en 2007, hasta autores como Octavio Paz, que habla del poema como el gran poema del siglo XX, insuperable, ¿no? O hasta cualquier discípulo, Colinas, de los últimos juanramonianos que están entre nosotros, ¿no? En su prólogo asegura, y las cartas que va mandando a Cernuda, a Gerardo, que es un poema largo, sin asunto, toda la vida he acariciado la idea de un poema seguido, sin asunto concreto, sostenido por la sorpresa, por el ritmo, por el hallazgo, por la luz, por la ilusión sucesivas, por su esencia. Otra vez el concepto sinónimo de sustancia. Cualquier lector aficionado al cine puede ver en Espacio, puede mirar Espacio como si fuese una versión cinematográfica por la que desfilan a lo largo de la música, los chopos de la residencia de estudiantes, el ladrido de un perro en 4 lugares a la vez, la voz del poeta que le asiste en 4 puntos cardinales, simultáneos, en 2 tiempos distintos, antes ahora, donde se van sumando lugares y tiempos de la vida, lo inesperado, la nueva realidad. Es verdad que la crítica clásica del poema dice que hay un impulso cósmico, etc., pero creo que es algo mucho más importante. Se ha citado mucho, pues yo prefiero el espacio en verso, que es la primera versión, al espacio en prosa, que es la última versión. Es decir, vamos a lo accesorio porque nos da verdadero pavor encontrar lo que encierra Juan Ramón Jiménez como su caja negra, la caja negra de su estética o de su ética, del futuro, como él decía, será la estética. Pues esa autocrítica, esa evolución, nos da verdadero pavor encontrar todo eso, pero ahí está en sus manuscritos y en sus variantes como poeta de plenitud, como poema de plenitud, que comparte con Dios deseado y deseante y donde cuajan las posibilidades del yo vivo, pero también el yo actuante, pero también el yo pensante, pero también el Dios creador, donde cuajan todas las posibilidades y confluyen vivencias, sueños, olvidos, recuerdos y toda la historia literaria y toda la historia política del siglo XX, donde hay un concepto de vivir que alcanza el tiempo, porque Espacio, y Aurora Albornoz lo decía José Ramón tantas veces, presentiza el pasado. Y es un fenómeno verdaderamente prodigioso, presentiza el pasado. Término de presente total que ya estaba en verso, que es la idea de presente perpetuo, que estaba en verso y que le gustaba tanto a Juan Ramón y a Antonio Machado. Por tanto, él acentúa la necesidad de instalarse con Espacio en una revivencia, revivir, recrear lo antiguo, de pasar por un concepto de tiempo eternizado, porque incluye presente y pasado, en el movimiento que anima el presente total, y la palabra poética, que ya no es la vieja palabra del primer o del segundo Juan Ramón, que ha de desnudarse, sino que es una palabra correctora de Heráclito. Pues aunque todo pasa, todo perdura en la vivencia. Está corrigiendo el concepto de río y del que se baña en el río. Todo perdura en la vivencia. Por tanto, el poeta empieza a conocerse de verdad, otra vez el concepto de verdad. Empecé a verme fuera y lejos, en el mismo tiempo y en el mismo espacio, y ahí y desde ahí creo el mundo. Y ahí ya él, y para recordar por qué he nacido, y para recordar, dice en el tercer fragmento, y para recordar por qué he venido, estoy diciendo yo, citándose a sí mismo. Y para recordar por qué he nacido, conté yo un poco antes, ya por la Florida. Y para recordar por qué he vivido, vuelvo a timar, pensé yo en Sitges, antes de una guerra, en España, del mundo. Es decir, es un monólogo que integra los tiempos, los espacios y los temas. Niño vuelvo a ser, evocación de sí mismo también, pensarse, sentirse, sentir el momento y percibir el lugar aquel con la emoción concreta del ahora. Curiosamente hay una
unos ahoras impresionantes, aparte de las ideas de sustancia y de los ejes verticales y de la idea de aquello, que es este amor de todo, que es cómo se me ha hecho en el sol, con el sol, en mí conmigo, es decir, sus dudas, sus preguntas continuas, su concepto de unidad, estoy buscando los ahoras, porque he venido, estoy diciendo yo, ¿no? Que es el presente, mi ahora, ¿no? Destino, repartidor de la sustancia, de nuevo otra vez la sustancia, destino, repartidor de la sustancia con la esencia. En el principio fue el destino, padre de la acción y abuelo, bisabuelo de algo más, del verbo. El verbo viene absolutamente detrás. Dentro de mí hay, ahora, uno que está hablando ahora. No lo puedo callar, no se puede callar. Calla, que hablas como yo y que no hablas como yo, calla. Nada es la realidad sin el destino de una conciencia que la realiza. Todos somos aquí, lo mismo que ahora, aquí. Todos somos aquí y solo actores. Esto es el hoy todavía y es el mañana aún, pasar de casa a casa del teatro de los siglos. Todo Cangrejo y yo hablando metafóricamente de la enfermedad y del dolor y de la muerte de Zenobia, a la que sobrevive año y pico, ¿no? Es decir, una voz sólida, de solitario, que comparte sus crisis con la dedicación a la palabra y que aporta una cualidad metafísica en la línea de Helios, que señala como tal en función de lo comunicado, ya que el poeta habla y dialoga y encuentra respuesta a su totalidad en el ámbito de la conciencia, que es otro de los textos. Creo que es el tercer fragmento, el fragmento que ha producido más obstáculos y es más duro para la crítica literaria, es el salto a la conciencia universal del poeta. Es el fragmento de la creación verdadera y del destino humano de la palabra. Ya se veía en la realidad invisible y en la estación total que era una nueva forma de ver lo real, es una nueva forma de crear lo real y es una nueva forma de situarse como poeta místico de la modernidad. Y ese es el camino nuevo que inaugura espacio, que está todavía por descubrir. Es el poeta de lo sagrado, el poeta del misterio y el poeta del salto místico. Pero era un tema tabú hablar de esto hace unos años. Cernuda decía que la sociedad moderna había prescindido del elemento misterioso, inseparable de la vida, y no pudiendo sondearlo, prefería aparentar que no creía en su exigencia. Esa es la tradición de la que arrancamos. No existe el misterio, Valente fue el que rompió el tabú, cuando habla del silencio como parte constitutiva del poema. Las poéticas contemporáneas, por lo menos las de moda, adoptan una perspectiva textual y lingüística. Es solo lo que queda de vanguardia del postsurrealismo o del postismo los que introducen un elemento nuevo. Es decir, los postistas, y aquí hay que citar luego a Oria, Crespo, a Carriedo. Pero la poesía española cultural o políticamente correcta pues no introducía este concepto de misterio, de sorpresa, de magia en sus poéticas. Lo divino y la naturaleza humana se han estado relacionando a través de toda la historia, a través de símbolos o del lenguaje del inconsciente. Pero en la crítica literaria española hemos prescindido de ello. Tal vez por eso la relación de la palabra poética en Juan Ramón, que rompe todos los tabúes, la relación de la palabra con lo sagrado remite a la unidad. Y es ese nuevo concepto ligado a lo sagrado y místico que remite a la unidad y al concepto de fusión en Juan Ramón Jiménez.
y lo vemos perfectamente en espacio. No solo porque la sustancia es aquello indecible del místico que está superando los tiempos y los espacios y que remite a la pregunta, ¿qué es este amor de todo? ¿Cómo se me ha hecho en el sol? ¿Con el sol en mí, conmigo? O el mar no es más que gotas unidas, ni el amor que murmullos unidos, ni tu cosmos, la broma, que cosmillos unidos, ¿no? Vendrá la noche inmensa, abierta toda, en que me cantarás del paraíso, en que me harás el paraíso, aquí. A diferencia del espiritual tradicional, que es allí, ¿no? No, es aquí. Yo, tú, aquí, ante el echado insomnio de mi ser, pájaro amor, el ruiseñor, luz esperanza, nunca te he comprendido como ahora, como ahora. Qué grande el mundo en paz, qué azul tan bueno para el que puede no gritar, puede cantar, cantar y comprender y amar, inmensidad en ti. Y ahora, vivo, ni montañas, ni casi piedra, ni agua, la sequedad concestista de pronto, ni agua, ni cielo casi, inmensidad, todo y solo inmensidad. Esto que abre y que separa el mar del cielo, el cielo de la tierra, y abriéndolos y separándolos, los deja más unidos y cercanos. Yo con la inmensidad, es decir, la salida. El poema Noche Oscura, salí sin ser notada, en una noche oscura, salí sin ser notada. Aquesta me guiaba. El mismo planteamiento del místico que Juan Ramón adora tanto. Dulce como este sol era, no, dulce como este sol es el amor. El sol estaba dentro de la luna y de mi cuerpo, pero era el sol presente. El sol que nunca más me dejaría los huesos solos. Y para recordar por qué, las preguntas del místico, fusión, fusión y fundición. Todos somos actores aquí, solo actores, y es el mañana aún, pasar de casa en casa del teatro de los siglos. Si todos nos uniéramos en todo, y en color, la fusión, tan ligera superficie, estos claros del campo nuestro cuerpo, estas caras y estas manos, el mundo un día nos sería hermoso a todos. Ese concepto de fusión con el todo que lo verbaliza tremendamente, y noción incluso del Dios ausente. No olvides que por encima de lo otro, que dice siempre el místico, aquello que dijiste el otro día, que dice Juan de la Cruz, no olvides que por encima de lo otro y de los otros hemos cumplido como buenos nuestro mutuo amor. Difícilmente un cuerpo habría amado así a su alma como mi cuerpo a ti, conciencia de mi alma. ¿Tendré que preguntarte lo que fue? Dime tú todavía. ¿No te apena dejarme? Son las preguntas del místico cuando está viviendo una experiencia trascendente, pero del místico aquí, de un místico materialista, de un místico laico, de un Dios nuevo. ¿Y por qué te has de ir de mi conciencia? ¿No te gustó mi vida? Yo te busqué tu esencia. ¿Qué sustancia le pueden dar los dioses a tu esencia que no pudiera darte yo? Ya te lo dije al comenzar. Los dioses no tuvieron más sustancia que la que tengo yo. ¿Y te has de ir de mí tú, a integrarte en un Dios, en otro Dios, que este que somos, mientras tú estás en mí como de Dios? Y ese final produce una continuidad permanente cada vez que un lector realiza esa lectura casi literal de la página. Por tanto, habría que ver porque voy haciendo un resumen de lo que habría que ver con esta situación nueva que vemos en este tercer fragmento de espacio sobre todo, pero en el poema en general también se observa, los mecanismos paramísticos de Juan Ramón Jiménez en el tercer fragmento de espacio. La sustantividad y desnudez juntas y unidas a la búsqueda de lo absoluto. La tendencia a la totalidad que hemos visto. El proceso nuevo de conocimiento que no ha quedado entrevisto en ningún otro autor de la poesía española. El no sé qué, las combinaciones extrañas. La idea del Dios dentro con el Dios fuera. El religamiento con lo divino. Ese resultado es totalidad o es poesía total. Y es un nuevo conocimiento, nuevo en logos, que es sustancia, que es realidad de lo verdadero suficiente. Si en la primera etapa fue éxtasis de amor y en la segunda dice fuera avidez de eternidad, en esta tercera es necesidad de conciencia interior. El camino hacia un Dios era el mismo que cualquier camino vocativo. Y es curioso
que Juan Ramón Jiménez nos está dando en la modernidad la identidad del nuevo místico contemporáneo. Manuel Ballestero, cuando escribe un trabajo sobre poesía y experiencia en el cántico de San Juan de la Cruz, en un libro que editó Valente justamente con José Lara Garrido, Hermenéutica y Mística, en San Juan de la Cruz nos dice: el místico vive lo trascendente sin trascendencia. Un trascender sin trascendencia. ¿A dónde te escondiste? ¿No? ¿Qué es esto? He aquí una voz interrogante, primera seña de identidad del místico contemporáneo, entendido por contemporáneo de Juan de la Cruz hasta hoy. ¿A dónde te escondiste? Trascender sin trascendencia, voz interrogante, especulaciones acerca de lo no visible, de lo que está fuera del alcance de la individualidad, y el ímpetu, las ansias. El concepto de ansia está en Juan Ramón Jiménez y en el poema Noche Oscura de Juan de la Cruz. Otro de los rasgos sería el sentido espacial. Para el místico, lo buscado, lo sabido, lo estudiado está aquí. Un despertar de la otredad. La conciencia no es reflexión, sino reflexión de lo otro, del contenido de la cosa. Otra función de sujeto místico, Bernard Sessé, trabajo poética del sujeto místico según Juan de la Cruz. El sujeto se llama el espiritual y aspira a la unión con lo otro, con la otredad, con lo divino, etc. Desbordar por otra voz que no sé qué es. Esa doble voz del místico clásico es la doble voz de la que hablaba Juan Ramón Jiménez, que le está llevando hacia la salida de sí. Esa reconciliación de contrarios. Me convierto en lo que amo. Yo estoy, conciencia, estás ya en el mundo. Cuando yo me vaya te quedarás tú fundida con el mundo. Y otras respuestas a otras preguntas, el fluir de conciencia, el verso fluye, la conciencia integra todo lo consciente y también lo inconsciente. La respuesta que puede dar el poeta o el lector es múltiple, porque todo termina, el poema termina en una pregunta, por tanto, la respuesta puede integrar una nueva cosmovisión alrededor de un eje moral, ético, estético. En fin, yo creo que estamos ante un nuevo Juan Ramón en espacio, con una dimensión desconocida. No sabemos hasta dónde va a llegar esa dimensión, que podemos resumir con un concepto que es el destino, constituido en sustancia, es conciencia que realiza la fusión con el todo. El destino, que es sustancia, es conciencia que realiza la fusión con el todo. Evidentemente había que tirar ya de más tratados de la mística, desde luego, y hacer una nueva lectura de los místicos desde el 17. Está Valente, que es otro de los nuevos místicos, pasando por los filósofos místicos como María Zambrano. Y eso es la puerta que se nos abre en esta última lectura de Espacio. Yo creo que lo podemos dejar ahí para poder otro año continuar. Y les agradezco mucho la atención. Yo creo que me he pasado de los 40 minutos. En fin, agradezco de nuevo la invitación y muchas gracias por la atención de todos. Gracias.